Buenos días familia, hoy haremos coquitón al estilo paraguayo y le vamos a agregar un poquitito de harina salvado para darle un toquecito de integral. Así que vamos a usar nuestra refinadora mecánica manual, vamos a hacer de medio kilo de harina 3-0. Así que bajamos ya la cámara paso a paso con este pequeño tutorial del coquitón estilo paraguayo, gente. Ahí vamos a pesar 500 gramos de harina directamente acá. Pesamos 500 gramos de harina. Muy bien. En esta ocasión no le vamos a esponjar nuestra levadura, gente, porque lo que necesitamos es que fermente muy lentamente. Así que acá le vamos a agregar 15 gramos de levadura fresca. Levadura fresca. Si tiene levadura seca, pueden usar 10 gramitos. Así que integramos todo bien con la harina. Así. Directamente acá. Muy bien. Ahí también le vamos a integrar nuestra harina salvado, es 10 gramitos nada más. Ahí integramos todo. Ok, vamos a agregar acá en el medio, vamos a agregar 10 gramitos de sal. Directamente pesamos también 10 gramos de sal. Y vamos a agregar acá 20 gramos de azúcar para darle un toquecito de dulcito acá a nuestra receta. Ok, muy bien. Vamos a agregarle por último acá la margarina. Vamos a utilizar en total 150 gramos margarina o manteca o lo que ustedes tengan, siempre y cuando sea de mayor porcentaje de lípido, que sea por lo menos unos 50%, 70% de lípido, para que puedan hacer esta receta, porque si hacen con uno que tiene muy bajo porcentaje de lípido no va a salir bien la receta. Así que ahí ya tenemos todo, gente. Espectacular. Lo que sobra acá nada más es comenzar a amasar todo esto. Vamos a integrar todo esto. Acá preparamos en total 230 ml de agua. Vamos a ver si esto da exactamente o vamos a necesitar más o vamos a necesitar menos. Tiene que ser agua fría. No olviden que estamos haciendo productos secos. No queremos que fermente muy rápido nuestra levadura, así que vamos a ir atrasándolo lo máximo que podemos, ¿sí? Ok, echamos acá ya. No vamos a echar todo, vamos a dejar un poquitito y vamos a comenzar a amasar esto. Lo que buscamos es una masa que sea un poquitito dura, que no sea muy blanda la masa, porque vamos a ir a trabajarle allá en nuestra refinadora mecánica manual, ¿sí? Ahí le vamos a estirar, le vamos a refinar y luego le vamos a formar nuestros coquitos. Coquitones sería esto, ¿sí? Estos serían coquitones grandes que se venden ahí en el supermercado. Si no quieren ponerle harina integral, no hay drama, gente, no hay problema. Yo le puse solamente un poquitito de salvado. Si ustedes no le quieren agregar eso, no hay drama, no le agreguen, solamente hagan blanco. Pueden agregarle anís si quieren, sin problema, ¿sí? Ahí está. Estoy buscando la masa ideal, no quiero una masa blanda, tiene que ser una masa petita dura para que se pueda refinar, ¿sí? Esto acá en Paraguay, en la panadería, hacen en la amasadora rápida. En 3 minutos ya sacan otra vez y ya empiezan a refinar y ya hacen sus coquitones, ¿sí? Acá rápido se hace todo esto con la amasadora rápida, con una amasadora rápida, ¿sí? Estos son masas fuertes, masas más duras, y por lo consiguiente no se hace con amasadoras lentas, se hace con una amasadora rápida, ¿sí? Ahí está, más o menos esto es la textura que busco. Sobre otra vez mi agua un chiquitito, miren, este es un chiquitito. Preparen 200 y alguito de agua, 210 ml aproximadamente, porque lo que yo busco es una masa un poquitito más dura de lo normal. Miren, así. Miren cómo le estoy apretando así. Miren, así. Esta es la masa que yo estoy buscando para nuestro coquitón. Así que, ahí está. Pueden sentir, imagínense, miren, imagínense tocando esta masa y más o menos cómo le sienten. Ni siquiera se pega por la mano. Miren, ahí está. Ahora, esto no hace falta amasar, gente, demasiado esto, ¿sí? Porque ahora mismo ya nos vamos a la refinadora mecánica y ahí sí le vamos a pasar, ¿sí? Vamos a llevar nuestra harina un poquitito y le vamos a trabajar ahí, ¿sí? Nos vemos ahí.
gente, acá ya estamos. Voy a enharinar un poquitito acá y voy a estirar primero con el palo, así, lentito, para darle molde a mi pan, porque es una refinadora manual, ¿sí? Si era una refinadora eléctrica, directamente ya le vamos a tirar ahí y ya está, ya, ¿sí? Va a ser rápido, pero como tengo que darle un poquitito de molde para que entre dentro de mi refinadora manual, estiramos un poquito con el palo así, ¿sí? Enharinamos un poquitito. Ahí está. Muy bien. A partir de ahora voy a ir pasando y voy a ir doblando, ¿sí? No hay secreto, solamente pasamos, alzamos nuestra refinadora, pasamos por acá, así. Vamos pasando varias veces. Vamos a hacer la primera acá, 1. Luego vamos a bajar un chiquitito más, así, 2, 3 vueltitas. Ahí está. Voy a enharinar un poquitito. Voy a bajar un poquitito más otra vez. Voy a estirar más para comenzar a doblar, ¿sí? Después le vamos a dar su molde para que se vaya formando. ¿Ok? Acá ya lo vamos a ir doblando ya, ¿sí? Vamos a hacer así una doblada acá, más o menos por acá y por acá. Ahí está. Muy bien. La idea es que se vaya amasando con la refinadora. Se va amasando esto, ¿sí? Se va amasando y va formando una textura ideal para los productos secos. Así que vamos a pasar de vuelta acá. Alzamos un poquitito de vuelta esto, así. Y con paciencia de pasando de vuelta, ¿sí? Simplemente la idea es para que se amase mucho mejor, ¿sí? No estamos buscando acá que sea hojaldrado ni nada por el estilo, no. Estos son productos secos y lo que buscamos es que se amase más, que vaya formando más la masa, que tenga una compactación ideal para nuestro producto seco, ¿sí? Ahí está, vamos a doblar otra vez acá. Ya van 3 veces que lo estamos haciendo, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer el mismo proceso. Enharinamos un poquitito otra vez esto, así. Miren, sencillo, gente. Ahí está. Este es muy lindo. Esta marca se llama Botimetal. Es totalmente de metal y es muy lindo esta refinadorita. Yo uso mucho para hacer mis masas de empanada casera y también para hacer este tipo de productitos así de repente para experimentar eso, ¿sí? Es muy lindo. No compren lo que es con engranaje de plástico porque eso no sirve, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y más o menos voy a ir doblando otra vez, ¿sí? Ahí y ahí. Ok. Voy a hacer un último proceso de esto y después ya vamos a ir formando un huequito, ¿sí? De vuelta acá. Pasamos de vuelta acá. Ahí está. Con paciencia. Ahí. Muy bien. De vuelta. Harinamos un poquitito. Siempre harinamos por si acaso para que no se pegue, ¿sí? Bajamos más. Ahí está. Ok. Más o menos con esta refinación ya estaría bien, ¿sí? Se podría refinar más también si quieren seguir refinando, pero para este producto ya sirve hasta acá. Más o menos juntamos bien así para que tenga una buena forma. Vamos a pasar una última vez esto acá. Vamos a usar lo máximo que se pueda. Ahí está. Ahí estamos, acá ya se compactó bien. Muy bien. Acá vamos a hacer nuestros cortes. Voy a traer un cuchillo y vamos a cortar esto, ¿sí? Ok, gente. Ok, acá trajimos ya nuestra masa en este lugar porque allá era muy poca iluminación, no se veía nada prácticamente. Así que traje de vuelta acá, ya refinamos todo. Lo que vamos a hacer acá es preparamos nuestra asadera, vamos a mantecar todo bien. Esto vamos a cortar acá en 3 partes así. Así, ahí
Y ahí, ¿sí? Voy a mostrar un poco cómo se compactó nuestra masa. Miren, más o menos bien compactadita. Ya está. Especial para nuestro producto, miren. Especial, gente, ¿sí? Bueno, lo que quiero hacer acá son rolizos, ¿sí? Tipo una galleta, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer así, vamos a sobar. Vamos a sobar esto con cuidadito, ¿sí? Vamos a ir sobando con paciencia, ¿sí? Nos sobamos bien. Ahí está. Vamos a sobar y apretamos un poquitito. Esto después vamos a estirar, gente, ¿sí? Vamos a estirar para que sea mucho más largo esto, ¿sí? Vamos a hacer espacio acá. Lo sobamos. Ahí está. Apretamos bien así. Bien. Para que se vaya pegando bien, ¿sí? Acá también esto lo sobamos. Ahí está. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es estirar, ¿sí? Vamos a estirar lo más largo posible esto. Una vez que estiramos así, se va a ir uniendo bien nuestra masa ahí adentro, ¿sí? Tutorial de cómo hacer coquitón al estilo paraguayo. El coquitón es un poquitito más pequeño que la galleta, ¿sí? Un poquitito más pequeño, más o menos así. Esta sería más o menos la medida, gente, más o menos así. Más o menos un diámetro aproximado de 2 centímetros aproximadamente, ¿sí? 2 centímetros, sería como 2 dedos, miren. Esto sería más o menos el diámetro ideal para nuestro coquitón, ¿sí? Tengan en cuenta eso, 2 centímetros de diámetro aproximadamente para hacer nuestros coquitones, porque tienen que ser como galletas, ¿sí? La diferencia de la galleta, esto que es un poco más seco la masa y tiene un poquito más de manteca, y también que esto vamos a cocinar por más tiempo, ¿sí? Va a tener una cocción mucho más tiempo que la galleta, ¿ok? Recomiendo más o menos así 1,5 centímetros más o menos, 1,5 centímetros de diámetro de nuestros rolizos, serían los rolizos, ¿sí? Porque esto después se va a encoger y en un ratito ya se va a ir agrandando más, así que tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Estiren bien, con paciencia. Ustedes pueden hacer esta receta si tienen el equipamiento. Yo no tengo un equipamiento grande acá, así que no quería hacer grande esta receta para mostrar. Quería hacerle solamente al estilo pequeñito para que puedan hacer en el hogar. Si ustedes tienen horno un poquito más grande, o tienen esos hornos que tienen para poner 3 asaderas, 4 asaderas, espectacular, gente. Eso pueden utilizar. Pueden hacer 1 kilo, 1,5 kilos, le va a salir mucho más. O si tienen ya horno de panadería y quieren experimentar esto, pueden hacer más cantidad. Multipliquen toda la receta por la cantidad, ¿sí? Muy bien, acá ya tiramos ya lo suficiente de esto. Más o menos ya tiene ya la medida que tiene que tener, así que voy a unir acá esto acá. Bien cerquita uno del otro. Más o menos así. Miren, gente, pueden notar bien ahí. Vamos a cortar acá 2 dedos, miren, gente, 2 dedos. Acá, 2 dedos aproximadamente, así. Así la vamos a cortar, 2 dedos. Pum, miren. 2 dedos. Esto yo ya voy a hacer de memoria, ¿sí? Ahí. Ustedes van a medir si quieren, pero yo ya, mirando así, más o menos, ya tengo la idea de la medida de mis coquitones, ¿sí? Algunos van a salir un poquito más grandes, otros van a salir un poquito más pequeños, pero no hay drama con eso, gente, ¿sí? No se preocupen con eso, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Hay algunos pedacitos que después vamos a hacer otra cosa. Ok, acá ya tenemos todo bien cortado. Lo que vamos a hacer acá es igualito que la galleta. Vamos a sobar esto, gente, ¿sí? Agarramos así y, vamos a estivar esto, ¿sí? Estiramos como la galleta, ahí le ponemos. Vamos a darle un pequeño espacio con los 4 dedos así. Apretamos y apretamos, ¿sí? Como si fuera una galleta. Ni más ni menos, ¿sí? Ni más ni menos, como la galleta. Solamente que esto es un coquitón. Va a ser coquitón, ¿sí? No va a ser galleta, va a ser coquitón. Coquitón es más pequeño que la galleta. Y obviamente se le cocina un poquitito más para que sea un producto seco, ¿sí? Más o menos lo voy a poner acá para que no sea muy cerca uno del otro. 6 unidades aproximadamente. Vamos a calcular que estos 6 unidades
va a entrar todo bien. Así que apretamos bien y lo activamos bien, ¿sí? Vamos activando esto con paciencia. Activamos todas nuestras galletas, ¿sí? Estos los panaderos profesionales, los que trabajan todos los días haciendo estas cosas, lo hacen rápido. Ellos activan esto, pero rapidísimo. Con las manos, con las dos manos le meten y lo hacen, pero en 20 segundos esta cantidad ya estaría todo activado, ¿sí? Nosotros que no solemos hacer constantemente estos productos, hacemos más lento, ¿sí? ¿Okay? No olviden que yo no soy panadero profesional de fábrica convencional, yo soy panadero casero. Yo me especializo en la panadería casera, lo que nosotros hacemos en casa, lo que podemos hacer en casa para vender. Ese es mi fuerte, gente, ¿sí? Así que estamos haciendo productos caseros acá, ¿sí? Muy bien, miren cómo estiramos todito. Acá nos sobró un chiquitito de esto. Esto podemos volver a estirar así, sin drama, gente. Tiramos acá, así. Tiramos un poquitito y podemos hacer dos coquititos chiquititos de esto, así. Lo estiramos acá, sin drama, ¿sí? Voy a agarrar un poco esto, vamos a poner un poquitito más que sea más espacioso. Ahí está. Lo que vamos a hacer acá es darle el tiempo de fermentación, ¿sí? Voy a traer una bolsita. Vamos a tapar esto con una bolsita y le vamos a dar una pequeña fermentación. No tiene que ser mucho, gente. Vamos a ir controlando esto. Por lo menos unos 10 minutitos, aproximadamente 10 minutitos. Mientras tanto, ya vamos a comenzar a precalentar nuestro horno, ¿sí? Vamos a poner en 200 grados. Y durante 10 minutos vamos a precalentar nuestro horno para que ya esté preparado para meter, ¿ok? Ok, gente, ya pasaron ya unos 15 minutitos que dejamos fermentar nuestros coquitos y ya están a esta medida. Esta sería la medida ideal para meter nuestros coquitones en el horno, gente, ¿sí? No tiene que pasar más de esto porque si no ya va a estar muy fermentado. Así que vamos a poner acá. En mi caso yo voy a poner 200 grados, un poquito menos inclusive. Ustedes pueden poner, si tienen un horno más pequeño, pueden poner en 180, 190. Y vamos a cocinar. Esto tiene que cocinarse lentamente para que no se dore demasiado y quede blando de nosotros por dentro. Tiene que ser una cocción lenta para que vaya dorándose lentamente y a la vez que se vaya cocinando completamente y se quede un producto seco. Eso es lo que necesitamos. Así que vamos a meter en el medio mismo nuestros coquitones. Miren, se ven bien los coquitones. Espectacular, gente. Se ve la harina integral que le pusimos, que le da un colorcito especial. Así que metemos acá. Muy bien. Unos 30 a 40 minutitos aproximadamente le vamos a dejar cocinar lentamente esto y después ya vamos a sacar, ¿ok? ¿Qué tal, familia? Ya terminamos ya nuestros coquitones. Miren nada más estos ejemplares de coquito, familia. Espectacular nuestro coquitón. Bien grandecito, bien crocantecito. Tiene su harina salvado, se ve un colorcito distinto. Esta recetita se puede hacer tranquilamente en el hogar. Ya vieron ya lo fácil que es, las técnicas que tenemos que utilizar. Si no tienen su refinadora manual, igual pueden refinar con el palo, gente. Igual lo van refinando 1, 2, 3, al menos 5 veces lo van doblando. Y luego ya les tiran y pueden hacer en su casa sus propios productos secos tranquilamente para poder compartir y disfrutar en familia. Miren nada más estos coquitos, gente. Espectacular nos salieron nuestros coquitones. Estos son un poquitito más grandes de los coquitos normales que solemos encontrar en el supermercado. Son mucho más grandes. Se llaman los coquitón porque son más grandes. Esto está muy caliente todavía, gente. Así que de a poquito esto se va a ir poniendo crocante. Miren, voy a partir un poco uno, así, miren. Esto se va a ir poniendo crocante a medida que se vaya enfriando. Esto está totalmente caliente todavía, así que todavía es un poquitito blando. Así que espero que les guste esta recetita, puedan hacer en sus hogares. No olviden suscribirte. Ya estamos ya por habilitar el espacio de miembro del canal a toda aquella gente que quieran unirse como miembros del canal. Va a haber algunas ventajas exclusivas para ellos. Así que muchas gracias, gente. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.